Muy bien chicos, en este tutorial les voy a mostrar cómo animar de una manera muy sencilla la cola de un personaje, en este caso la cola de una chica demonio. Vamos a crear la cola desde cero, le vamos a colocar los huesos y las dinámicas para animarla. Para ello vamos a utilizar una herramienta que ya se las mostré hace no sé si unos 4 o 5 años atrás, si no es que más. Se trata de la herramienta de Sketchpoint. Pero bueno, vamos a empezar creando la cola. Vamos a crear una nueva capa. Le llamaremos cola. Y la forma en que vamos a crear la cola es de la siguiente manera. Vamos a crear un rectángulo, más o menos así. Esto va a ser de lo largo que ustedes necesiten la cola. Lo vamos a dejar más o menos así. Incluso puede ser un poco más pequeña, más o menos así, y pues le voy a colocar el color de la piel del personaje, en este caso es rojo. Voy a eliminar por el momento el contorno porque no lo necesito, no necesito el contorno del personaje. Y lo que vamos a hacer ahora que tenemos este rectángulo, lo vamos a dividir en muchas partes, pero no lo vamos a hacer manualmente. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los vectores de arriba y vamos a dar clic en este botón de aquí. Esto lo que hará es agregar vectores a lo largo de nuestra selección. Por ejemplo, miren, aquí doy un clic, tenemos un nuevo vector y lo vamos a hacer bastantes veces. Tenemos 3, otro más. Vamos a contar cuánto tenemos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, creo que son 16. Entonces vamos a agregar más y así lo podemos dejar. Entonces vamos a hacer lo mismo con el de abajo y vamos a agregar la misma cantidad de puntos. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es unir estos vectores de esta manera. Listo, la parte tediosa ya terminó. Ahora podemos acomodar esto un poco por acá. Podemos hacer esto, si ustedes lo desean. Yo pues lo dejaré más o menos así para este ejemplo. Y vamos a terminar la cola de la chica demonio con la forma. En el mundo del anime, las colas de los personajes que son demonios son bastante, digámoslo así, diferentes unas a otras. Todo va a depender de cómo la quieras. Entonces en este caso voy a hacer la típica cola genérica, que es como con un triángulo, pero es más o menos así. Es más o menos así. Vamos a hacer esto más pequeño. Algunos dibujan un corazón para los demonios femeninos, otros una flecha para los masculinos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de ti. Entonces mira, le voy a agregar este pequeño aquí como si fuera una especie de sombra para la parte de atrás. Y miren, ya tengo aquí una cola. Le voy a quitar el contorno porque no lo necesito. Me gusta más como se ve así. Y vale, a esta cruz o esta flecha, a esta flecha le vamos a agregar vectores también. Seleccionamos y agregamos vectores. Así, también a esta de aquí atrás le vamos a agregar un poquito de vectores. ¿Por qué? Porque los vectores la van a deformar con los huesos y se nos hará mucho más fácil animarla. Muy bien, ahora vamos a crear una capa de hueso. La vamos a llamar cola. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la herramienta de Sketchpoint, que es esta de aquí. Como les dije, hace un par de años, fueron como 4 o 5 años en el pasado, les mostré cómo funciona esta herramienta. Ahora la vamos a volver a ocupar, pero le vamos a dar un plus que no mostré en ese tutorial. Miren, vamos a mantener la tecla Shift presionado para crear una cadena de huesos en línea recta. Miren. Si suelto la tecla Shift, esto es un caos. Miren la cantidad de huesos que se nos han creado. Si tú no presionas la tecla Shift, vas a tener libertad para crear huesos en cadena. Pero si lo quieres hacer en línea recta, te sugiero que presiones la tecla Shift para que sea una cadena de huesos recta. Te lo puedes hacer en horizontal como en vertical. Ok. En este apartado de aquí vas a colocarle el tamaño que quieres que tenga cada hueso. En este caso, pues, si le colocamos
0.8, los huesos van a ser grandes. Miren un hueso. Tienes que dibujar mucho más grande la línea para que los huesos abarquen la cadena. Pero para este caso de la cola solo necesito 0.10. Me sirve con 0.10. Entonces mantienes Shift presionado, arrastras y creas la cadena de hueso para la cola. Así de fácil. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar estos huesos y le vamos a aumentar un poquito la fuerza. Porque no vamos a ir hueso por hueso y vector por vector anclando esto. Así que no. Entonces lo que vamos a hacer es que con la herramienta de seleccionar hueso, vamos a seleccionar todos los huesos con la capa de vector seleccionada. Y vamos a dar clic en este botón para linkear los huesos. Listo. Como pueden ver ya se pusieron de un rojo más intenso y ya están linkeados. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora pues si movemos esto se va a mover la cola. ¿Ok? Hasta aquí todo normal con respecto al tutorial que subí hace muchos años. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para animar esta cola vamos a utilizar la misma herramienta de Sketch Bone. No vamos a moverlo con la herramienta de manipulación de hueso ni tampoco con la de transformación de huesos, sino que con la herramienta de Sketch Bone. ¿Cómo funciona? En la línea de tiempo, si tú presionas la herramienta de Sketch Bone, como puedes ver, los huesos se han convertido en puntos o en círculos conectados. Entonces, si tú mueves esto así, miren, sale en una línea y la cola toma esa dirección. Si tú seleccionas este punto de acá, das clic y arrastras, pasa esto. Normalmente vas a tener esta herramienta sin esta opción seleccionada. ¿Qué hace esta opción? Muy sencillo. Esta opción, cuando no está seleccionada, abarca toda la distancia de la cadena de hueso. Es decir, no podemos hacerla más grande de lo que es. Miren. Siempre va a ser del mismo tamaño, la movamos por donde la movamos. Si nosotros seleccionamos la opción de escalar huesos, esto puede ser lo largo que tú quieras. Mira, si nosotros vamos a mover la cola desde la raíz, podemos hacer esto. Mira, podemos dibujarla aquí y se va a estirar. Y esto nos abre un mundo de posibilidades para animar este tipo de cosas. Miren. Espero entiendan. Esto es para escalar la cadena de huesos que ya teníamos creada. Pero si no quieres que se deforme tanto, pues vas a tener que meterle un poquito más de trabajo. Y si no quieres que se estire, pues la desactivas y ahora ya se va a mover del tamaño que siempre ha sido. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos ya nuestra cola vectorizada, nuestra cola anclada con los huesos con este botón de linkear huesos, lo que vamos a hacer es que en la línea de tiempo, pues vamos a empezar a colocar la cola en la posición que nosotros queremos que se mueva. Pero ojo, aquí todavía falta un paso más. Vamos a colocarla acá, que empiece así, que la cola esté así. Entonces la podemos, digamos, mover acá. Y en el fotograma 20, podemos movernos nuevamente acá. En el 25 podemos hacer que haga esto. Y en el 35 podemos hacer que nuevamente pase para arriba. En el 40 haga nuevamente esto. Y en el 50 pues regrese a su posición inicial. Ahora bien, la magia de esto estará en el siguiente paso que haremos. Porque si nosotros reproducimos esto, se ve así. Y se ve bastante feo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos los huesos. Y nos vamos a ir a las dinámicas. En el ángulo de movimiento. Aquí todo va a depender qué tipo de cola estés haciendo. Qué tipo de animación quieres que haga la cola, es decir, qué movimiento quieres que haga la cola y tu paciencia, porque aquí es de ir probando valor por valor. Por ejemplo, vamos a probar un valor que siempre me ha servido, que es 2, 5, 3 y aquí pues puede ser un valor de entre 10 hasta 50, amigos, así que vamos a colocar 20. Entonces, si nosotros le ponemos las dinámicas a toda la cola, cuando reproduzcamos va a pasar esto. Miren, ya se ve mucho mejor. El movimiento ya se ve mucho mejor. Entonces aquí es de ir probando, incluso podríamos ralentizar más la animación para que el movimiento se note mucho más. Y gracias a la cadena de huesos,
nosotros podemos hacer que la cola pues hasta se enrolle. Y miren, si tú notas que aquí el movimiento empieza muy lento, por ejemplo, mira aquí el movimiento pues, empieza muy lento, convierte los fotogramas en lineales para que el movimiento sea constante. Y si quitamos un poquito los huesos solo para mostrar, así se vería la animación. Aquí puedes agregar más deformaciones, es decir, más vectores para que se deforme la cola. En esta parte de acá, como puedes ver, aquí pues hay partes en que la cola pues pasa de la piel del personaje y se sobrepone en la falda. Pues aquí pues ya tocaría corregirlo manualmente para ir acomodando bien los vectores, o puedes hacer esto: seleccionas este hueso, le quitas la dinámica y lo bloqueas para que no se mueva, o le puedes dejar las dinámicas, la cuestión es que lo bloquees. Bloqueas ese hueso para que no se mueva y ya el movimiento es menor. O incluso, como los huesos no están anclados a los vectores, solo están linkeados, entonces seleccionas este hueso y anclas esta parte de acá para que no se mueva. Ya no se debería de mover esa parte. Listo, ya no se mueve, mira. Lo único que te va a tocar es agregar más vectores aquí para que esto se deforme. O lo puedes hacer de esta manera, mira. Como se deforma esta parte de acá, agrégale curvatura. Puedes agregar un poquito de curvatura. Listo. Ahora ya se ve un poquito mejor. Entonces todo es cuestión de ir probando. Bueno, esta forma de animar con el Sketchpoint funciona para todo tipo de cosas. Para colas, para mechones de pelo, para prendas de ropa, incluso para la falda del personaje. Colocamos el 15. Miren, es mucho más rápido y un poco más rígido. Bueno, aquí es de ir probando valores. No les voy a mentir, aquí es de ir probando valores. Miren, con un valor menor cómo se mueve la cola. Si lo aumentamos, pues va a ser mucho más lento y como un rebote, esta especie de rebote. Bueno, vayan probando valores hasta que encuentren uno que les funcione para su personaje o para la cola del personaje. Miren, con un valor en el primer apartado, como la cola se comporta, hasta se quiere enrollar un poco. Bajamos valores, aumentamos valores. ¿No? Bueno, ustedes irán probando poco a poco aquí los valores si les interesa animar partes de su personaje con esta forma. Bueno, dejen que el límite sea su imaginación, así que nada. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si lo fue así, pues no olviden dejarme su poderoso like, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.